Buenos días, hermanos. Hoy estamos contentos y gozosos porque Dios nos ha brindado un día más. Dios un día más nos ha mostrado sus misericordias que son nuevas cada mañana. Dios un día más nos permite deleitarnos en su amor y aprender de su palabra. Así es que con este espíritu de gratitud y con este deseo de agradarle a Él, es que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a meditar en torno a un pasaje en el libro de Hechos. Hay muchas personas que vienen a la iglesia con expectativas y salen igual. Entran vacías y salen vacías. La palabra de Dios no ha hecho mella en sus vidas como debería de hacerla. No han sido transformados por el Espíritu Santo de Dios. La exposición bíblica que fue concebida, que el hermano la preparó delante del Señor, estudió, oró, para poder ser ayuda y guía en el camino de la salvación para otros o en el camino del crecimiento cristiano para aquellos que ya pues eran creyentes. No ha hecho su función y no por culpa del predicador y por supuesto y muchísimo menos por culpa del Espíritu Santo de Dios, sino porque no halló un corazón receptivo a esta palabra. Y esa es la experiencia de muchas personas. Vienen a la iglesia, escuchan el mensaje y salen igual. Salen tan vacíos como entraron. Pero Dios, que conoce los corazones, hace lo necesario para que aquellos que realmente son buscadores genuinos de Dios le encuentren a Él. Y esa fue la experiencia de un funcionario etíope que realmente era alguien con interés por el Señor. Nos dice la palabra que había venido a Jerusalén a adorar. Aún sin conocer al Dios vivo y verdadero, aún sin conocer a Jesucristo, en su corazón había un anhelo genuino por adorar a Dios. Solamente es que no sabía cómo, que no conocía la palabra. Había venido a Jerusalén y la suya fue una experiencia infructuosa porque volvía de regreso a su país, a Etiopía, sin haber conocido a ese Dios al que estaba buscando. Pero qué bueno es Dios, que tomó a Felipe e hizo que se cruzara con el camino de este etíope para que juntos pudiesen tener una conversación que trajo como culminación, que trajo como resultado el hecho de que el hecho de que este funcionario etíope conoció al Señor como su Salvador personal, se bautizó, dando así testimonio de Él, y nos dice la palabra que continuó gozoso su camino. ¿Sabe? La historia de la iglesia nos dice que en los primeros siglos del cristianismo había una iglesia muy potente en toda la zona norte de África. No tenemos registro bíblico de nadie que fuese a África, a la zona, a evangelizar. Sin embargo, sí que tenemos registro bíblico de este hombre que era de Etiopía. Además era un alto funcionario, era un hombre con influencia, con poder humano, que además se había entregado al Señor, con lo cual el poder de Dios estaba por su Espíritu Santo con él, y una vez convertido, fue a su nación nuevamente. Es muy posible que este fuese el origen de esa iglesia fuerte, de esa iglesia potente que durante los primeros siglos sabemos por la historia que había en África. Y todo comenzó a partir de lo que llamamos una cita divina. El hecho de que Dios movió los hilos para que se cruzaran en el mismo camino una persona que buscaba a Dios, una persona que anhelaba conocerle, con alguien que tenía el mensaje de salvación en Cristo Jesús y de perdón de pecados. Y al unirse esas dos cosas, el resultado no puede ser otro que salvación, gozo y vida eterna, ¿verdad? Pero vamos a leer la historia. Nos la encontramos en el libro de Hechos, y ahí en el capítulo 8 leemos a partir del versículo 26. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Nos dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciéndole: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él,
se levantó y se fue. Si leemos la Biblia, vemos que un poquito antes, vemos como Felipe estaba en una labor evangelística, estaba, podríamos decir, de campaña. Y la cosa le iba bien, había buena respuesta al evangelio. Pero sin embargo Jesús lo sacó, Dios lo sacó de ahí y lo llevó a un lugar desierto para que hablase a un solo hombre. Y entraremos en eso. Dice, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. Y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vemos aquí cómo este hombre, como este funcionario, realmente era un buscador de Dios. Él estaba buscando a Dios. Había venido a Jerusalén, nos dice el texto, para adorar. Pero claro, no encontró el objeto que él buscaba, el objeto de adoración que él buscaba, ¿verdad? No pudo conocer a Jesús porque lo que encontró en la fiesta que había venido a adorar, pues era un rito religioso, ¿verdad? Carente y vacío de Jesús. Entonces él volvía otra vez a su pueblo y volvía leyendo al profeta Isaías. Y lo que yo veo aquí súper interesante es que es el interés que Dios tiene por cada uno. Dios ama a las multitudes, Dios ama a todo el mundo, pero Dios ama a cada uno de forma individual. Ante la realidad de un solo alma que estaba buscando de Dios, Dios sacó a Felipe de una campaña evangelística donde las personas se estaban convirtiendo por multitudes, estaban conociendo muchísimo al Señor, y lo sacó de allí y lo llevó al desierto para que le hablase a ese solo hombre, porque ese hombre era importante para Dios. Porque un solo corazón sediento, un solo corazón que busca a Dios, es suficiente para que Dios obre poderosamente para que esa alma se salve. No hay ningún buscador, no hay nadie que busque a Dios con sinceridad que al final no lo encuentre, porque tenemos la promesa bíblica de que el que busca, encuentra. Del que clama, recibe respuesta, ¿verdad? Y así vemos cómo ocurrió en este acto que Dios organizó. Movió los hilos, movió las piezas de ajedrez para que Felipe por un lado y el eunuco por otro se encontraran y el evangelio pudiera ser proclamado. Sabes, muchas veces Dios nos usa a nosotros como una de las partes en esa cita divina, porque cada día Él pone a nuestro alcance a muchas personas que no le conocen, a muchas personas que van rumbo al infierno, a la condenación eterna. Y nosotros estamos allí como parte de esa cita para hacer lo que Felipe hizo, presentarles el evangelio de Jesucristo.
este funcionario o este alto funcionario había oído, de hecho estaba leyendo la Biblia, pero no la entendía. Un claro ejemplo de nuestra sociedad hoy, que muchos saben de Jesús, muchos oyen de Jesús, muchos creen conocer a Jesús, pero realmente no tienen ni idea. Por eso Felipe tuvo que explicarle paso a paso al eunuco. Y fíjate tú, qué sencillo. Una vez que Felipe le explicó, el funcionario eunuco creyó. Y creyó hasta el punto de que inmediatamente quiso bautizarse, manifestó, hizo profesión pública de su fe y asumió el compromiso de morir a su vieja vida y resucitar a una vida nueva, esta vez con Cristo Jesús. Qué glorioso es el Evangelio. Qué bueno es Dios que nos permite la oportunidad de ser mensajeros de este gran mensaje. Aprovecha este día de hoy. Aprovecha para que Dios te use para llevar el Evangelio a algún alma sedienta. Antes de salir de tu casa, ora al Señor que Él ponga en tu camino personas, no voy a decir necesitados del Evangelio, porque necesitados del Evangelio somos todos, pero buscadores que tengan un oído atento y un corazón que sea buena tierra para que la semilla de la palabra de Dios germine y dé fruto, como por la historia sabemos que dio fruto con este funcionario etíope eunuco. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a en el día de hoy ser portador de las buenas nuevas como Felipe lo fue.